desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Hoy quiero rogar que abras tu Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Hoy quiero platicar de un tema que definitivamente creo que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Pues definitivamente ha sido de bendición grande para mi vida. Y quiero compartir esta enseñanza que el Señor nos ha dejado. Primera de Timoteo 5, 22 dice, mire, versión Reina Valera del año 60. Dice la Biblia en el versículo 22, por favor tome nota. No impongáis con ligereza las manos, ojo por favor, a ninguno. Ni participes, tome nota por favor, esto es sumamente importante. Ni participes en pecados ajenos. Dice la versión Reina Valera, consérvate puro. Ahora quiero platicar con usted, amado hermano, algo que definitivamente ha dejado impactada mi vida de una manera extraordinaria. Cuando nosotros vamos a la Biblia, notamos que desde un inicio, desde un principio, para bendecir a su pueblo, para el traslado de una bendición, Dios ha establecido puntos de contacto con su pueblo. Por ejemplo, mire, vemos puntos de contacto donde Dios se hace manifiesto a su pueblo, a sus hijos. En el huerto, vemos cómo el Señor habla con Adán y Eva, amado hermano, en el huerto. Vemos también como otro punto de contacto, bíblicamente hablando, son los altares donde Dios se manifiesta a sus hijos. Por eso es importante el poder subir al monte de Dios. Eso nos habla de un nivel de relación diferente, de intimidad con Dios. Vemos también como el tabernáculo, según el libro de Éxodo, he adjuntado cada una de las escrituras de esos puntos de contacto, es donde Dios tiene un contacto específico con su pueblo. Tome nota. Vemos que en el templo, amado hermano, la manifestación del Señor venía como un lugar, como una ubicación de contacto con su pueblo. La boca de los profetas es el punto de contacto entre la voluntad de Dios, la atracción de la voluntad de Dios a través de la voz de sus ministros, los profetas, para con el pueblo de Dios. Deuteronomio 18:18 lo muestra. Vemos como los paños ungidos, incluso en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 12, dice la Biblia que muchas veces eran sanados los enfermos como consecuencia que tocaban prendas, paños, amado hermano, las vestiduras apostólicas. Entonces vemos que esos paños eran un punto de bendición donde el pueblo de Dios adquiría sanidad, amado hermano, de sus enfermedades, adquiría virtud. Usted recordará que la mujer que se arrastraba para tocar el borde del manto del Señor, dice la Biblia que cuando tocó el borde, punto de contacto, ella desprendió virtud. Los puntos de contacto en la Biblia son muy importantes considerarlos. Es más, la Santa Cena, Pedrito, es un punto de contacto de misericordia y de perdón, amado hermano. Entonces entendemos que los puntos de contacto bíblicamente son muy importantes. Hoy quiero platicarle a usted de algo que es, amado hermano, de considerar, y es donde el apóstol Pablo le dice a su siervo Timoteo, no impongas las manos con ligereza. ¿Por qué? Nosotros vemos posteriormente en ese versículo como dice, ni participes en pecados ajenos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, amado hermano, o aprender, dependiendo, es que de alguna manera cuando existe este acto de imposición de manos, de la colocación de manos, en el ámbito espiritual se produce una ministración que puede venir en dos vías. En la vía del que da y también en algún momento en la vía
del que está recibiendo la bendición o la imposición de manos. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le dice a su siervo, le dice: no le impongas las manos a ninguno. Y esto es algo que tenemos que aprender, pues porque nosotros, amado hermano, somos muy dados en la ligereza, muchas veces, de la imposición de manos. Hermanos que se acercan a nosotros dentro de la congregación, fuera de la congregación, a las hermanas cuando van a realizar las compras diarias, van al supermercado, al mercado, donde vayan. Y muchas veces nos encontramos personas en la calle que nos dicen: mire, hágame favor, tengo una necesidad muy grande, ore por mí. Y nosotros muchas veces, amado hermano, con esa buena voluntad que es característica de nosotros, los hijos de Dios, muchas veces imponemos manos a la ligera. Y tú y yo tenemos que saber que si la Biblia dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, y posteriormente, mire, después de esa acotación de la coma, dice: ni participes en pecados ajenos, es porque en ese proceso de la imposición de manos se da a cabo una transferencia espiritual, en la cual, si nosotros, amados hermanos, no estamos preparados en el discernimiento, podríamos en determinado momento llegar a recibir una contaminación, o dice acá en 1 de Timoteo 5:22, en determinado momento llegar a ser partícipes. Mire qué tremendo, solamente por imponerle manos a una persona. 1 de Timoteo 5:22 dice que nos podemos hacer partícipes con ella en sus pecados, porque aquí está hablando del pecado ajeno, evidentemente el pecado de aquella persona sobre la cual se está imponiendo manos. Entonces, cuando se da el hecho de la administración a través de las manos, debemos de entender que se va a llevar a cabo una transfusión, por así llamarlo, espiritual, en la cual, amado hermano, debemos de estar claros en la guianza del Espíritu Santo, es decir, la voz de Dios a través de la guianza del Espíritu Santo, que da la orden o la instrucción de la imposición de manos. Por eso la Biblia dice: no lo hagas a la ligera, como quien dice, tómate tu tiempo, pide instrucción, y si la instrucción de lo alto viene, tú puedes imponer tus manos. ¿Por qué? Porque aquella persona, amado hermano, que va a recibir la imposición de manos, de alguna manera va a recibir una administración y o transferencia de un neuma, de una administración espiritual sobre su vida. Por lo tanto, la persona que va a recibir la administración de la imposición de manos debe de estar muy clara de aquella persona enviada, la cual va a extender su mano y a colocarla sobre su cabeza, sobre una mano, sobre alguna área que necesite ser sanada. Y aquella persona que en algún momento va a ser enviada tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo, para no provocar en determinado momento, si ponemos las manos a la ligereza, sin la instrucción de Dios, sin la orden de parte de Dios, sin la guianza del Espíritu Santo, nos exponemos a una transferencia espiritual, a una ministración espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en términos de lo que es la imposición de manos. Hoy quiero hablarle acerca de manos limpias, porque es importante entender, amado hermano, de qué nos debemos de resguardar para poder llevar a cabo una ministración adecuada bajo la guianza del Espíritu Santo a través de la ministración de la imposición de manos. Cuando nosotros vamos y buscamos esa palabra imposición o colocación de manos, según la traducción, vemos que la palabra en el original griego que traduce imposición es la palabra G1936. Acá está apareciendo en tu pantalla. Dice la Biblia, mire, esa palabra es la palabra epítesis. Viene de un original, de la palabra G2007, que es la palabra epitetemi. Esta palabra epítesis, que es la G1936, acá en pantalla, se refiere a colocar sobre. Eso nos habla de imposición de manos. Es más, la Biblia dice: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios.
En ese contexto la palabra nos está hablando acerca de la administración de los 5 ministerios. La poderosa mano de Dios es la manifestación de los 5 ministerios dejados en el libro de Efesios a favor de la iglesia, a favor de los santos. Entonces la palabra epítesis quiere decir poner, imponer. Usted ve acá, mire, imponer manos. Usado del Señor, tome nota, transmitiendo aliento, hálito. Estamos hablando de neuma. Neuma quiere decir espíritu. Entonces, usado por parte de nuestro amado Señor para la transmisión de aliento, para transmisión de neuma. Quiere decir que el aliento no solamente se traslada a través de la boca, sino que el aliento, estamos hablando de, cuando hablamos aliento, estamos hablando de fortalecimiento, fortaleza, fuerza. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Ese gozo puede venir a nuestra vida a través de la transmisión de aliento. Tome nota, a través de las manos. Lo que pasa es que regularmente pensamos en un traslado de un aliento cuando uno habla, palabra de aliento. Pero dice la Biblia que en la imposición de manos también hay una transmisión de aliento. Tome nota. Y revelaciones sobrenaturales. Eso dice la concordancia Strong. Y revelación sobrenatural a través de la imposición de manos. Todo eso quiere decir epítesis. Hechos capítulo 8, 18, mire, dice, cuando vio Simón que por la epítesis, sustitución, imposición de las manos. Esa palabra imposición, si usted va y la busca en el libro de Hechos 18, 18, es esta palabra epítesis. Entonces, cuando vio Simón que por la epítesis de las manos de los apóstoles, autoridad, se daba el Espíritu Santo, dice, les ofreció dinero. Bueno, usted conoce esta porción donde se está intentando comprar la manifestación de la unción del Espíritu Santo. Cuando vamos al libro de Hechos, mire 8:18, aquí aparece también, cuando vio Simón, solo que esta es otra versión, por la imposición, ahí está, mire, G 19:36, usted puede ver el numerito aquí moradito a la par de imposición, que es el epítesis. Cuando cuando Simón, dice acá, mire, vio que por la imposición, por la epítesis, ok. Entonces quiere decir que epítesis es colocación sobre, imposición de. Cuando examinamos también esto en Éxodo, capítulo 17, versículo 8, quiero rogarle que vayamos de Éxodo 17, 8 al 13, aunque va a aparecer aquí en pantalla. Usted lo puede cotejar en casa a través de su Biblia. Por favor, es muy importante que coteje esto en casa. Dice la Biblia, mire, y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Amalek es figura de la carne, de la carnalidad, de la manifestación de los placeres de la carne. De eso tipifica acá Amalek. Mañana yo estaré, tome nota, ¿dónde estaba la manifestación? Sobre la cumbre del collado. Y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11, aquí está en un color diferente, mire. Y sucedía que cuando alzaba Moisés, tome nota, su mano, punto de contacto, Israel prevalecía. Es decir, ganaba la batalla. Mas cuando él bajaba su mano, es la importancia del alzamiento en el buen sentido de la palabra. Estoy hablando en el sentido de la cobertura. El alzamiento de la mano para la cobertura. Tome nota. Es importante muchas veces en las victorias que el pueblo tiene en sus propias batallas. Dice la Biblia que cuando el pueblo peleaba con Amalek, cuando el pueblo peleaba, déjeme parafraseárselo a la versión Chapina Girón. Cuando el pueblo peleaba, dice, con la carne,
y Moisés levantaba su mano, el pueblo ganaba sus batallas. Vemos la importancia de la extensión de la mano de la cobertura ministerial, porque Moisés tipifica la cobertura de la mano ministerial. Entonces, cuando el pastor alza sus manos, cuando tu apóstol alza sus manos, cuando el profeta que cubre la misión en la cual tú perteneces levanta sus manos, bueno, la poderosa mano de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en ese mismo orden de la mano para la administración de cada dedo, viene una manifestación sobrenatural. Por eso es que las manos, amado hermano de Dios, tú tienes que cuidarlas de una manera extraordinaria. No impongas las manos, no coloques tus manos sobre cualquier persona de una manera ligera, a menos que el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso tenemos que tener una muy buena comunicación con el Espíritu Santo de Dios, de la instrucción. De lo contrario, procura abstenerte en extender tu mano o en recibir una mano de ministración, excepto, por eso es tan importante, excepto que el Espíritu Santo te esté dando el aval, amado hermano. Y sucedía que cuando el ministro alzaba su mano, Israel prevalecía el pueblo. Las victorias muchas veces vienen como consecuencia en nuestras vidas, como un alzamiento de manos en intercesión por parte de los ministros que han sido puestos, valga la redundancia, de parte de Dios, a cubrir nuestras vidas espirituales. Mas cuando él bajaba su mano, cuando dejaba de ministrar, dice la Biblia que prevalecía Amalek. Es decir, Amalek acá tipifica la carne. Los placeres de la carne se empezaban de alguna manera a manifestar más fuertemente en medio del pueblo. Versículo 12. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno, mire, de una parte y el otro de otra, dos ministros, ayudando a orar al siervo de Dios en la intercesión que él llevaba a cabo por el pueblo para prevalecer sobre Amalek. Es decir, Moisés levantaba sus manos para que el pueblo pudiera vencer en su pelea carnal, la cual estaba llevándose a cabo, parafraseando. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek. Josué acá es figura del Espíritu Santo. Tome nota, amado hermano. Es importante la guianza del Espíritu Santo en la imposición de las manos. Y a su pueblo a filo de espada. Cuando nosotros vemos esto y concatenamos el Salmo capítulo 24, versículo 3 y 4, vemos que dice la versión, mire, la versión VTX 4, usted le aparece acá en pantalla. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es decir, ¿quién podrá ascender en un nivel de relación de intimidad con Dios? ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo? Inmediatamente el versículo 4 responde y dice, mire, el limpio de manos, o sea que las manos, para podernos presentar delante de Dios y para accesar a una dimensión espiritual, el monte acá tipifica la dimensión del espíritu. ¿Quién puede estar de pie en el monte santo? Y el Señor les dice, delante de mí en el monte santo puede estar el limpio de manos y puro de corazón. Son dos cualidades que vemos acá en el Salmo 24, eran requisitos para poder accesar a la dimensión de la sobrenaturalidad del monte de Dios. Porque usted sabe que en el monte del Señor Moisés vio manifestaciones extraordinarias de milagros y de portentos. Entonces dice acá, el limpio de manos. Entonces la importancia de las manos es extraordinaria, hermanos. Debemos de considerar la limpieza en nuestras manos, pero también la pureza de corazón. Dice aquí, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado en engaño. Entonces, ¿quién puede estar de pie en el lugar santo? Número uno, el limpio de manos. Pero ese limpio de manos tiene que ser
puro de corazón. Tome nota. Y como consecuencia, no ha elevado su alma a cosas vanas, es decir, a cosas mundanales. Usted recordará que a través del alzamiento de las manos de Moisés, el pueblo prevalecía contra Amalek, la carne. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ahí podría entrar la carnalidad también, o a todos aquellos placeres que el mundo ofrece, amado hermano, mediante el cual el enemigo, Jehová lo reprenda, trata de apartar el corazón del hombre del corazón de Dios. Y dice acá, mire, ni ha jurado con engaño. Hoy quiero hablarte acerca de manos santas, manos limpias. Quiere decir que para subir al monte de Dios, mire acá en blanco, y estar en su lugar santo, eso nos habla de una relación de intimidad, de un nivel espiritual extraordinario, al cual todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados delante de Dios. Pero para poder tener ese nivel de comunicación, la primer parte, no es la única, porque vimos que eran 4, pero por lo menos la primera parte debe de ser manos limpias. Entonces, tenemos que entender cuáles son las ministraciones adquiridas en nuestras manos, Pedrito y amados hermanos. Perdóneme que le hable a Pedrito, pero Pedrito es mi compañero de batalla dominicana, bueno, toda la semana, ¿verdad? Ministraciones que debemos de quitar, mire. Porque si la Biblia dice que al monte de Dios solamente suben los de manos limpias, quiere decir que en las manos hay ministraciones que deben de ser raídas y quitadas para poder de alguna manera optimizar nuestro nivel de relación con nuestro amado Dios. Y la Biblia nos da a nosotros algunas instrucciones con respecto a cuáles son estas ministraciones. Mire, hoy definitivamente este tema no me va a dar tiempo para poderlo terminar, porque por lo menos estamos hablando de 20 ministraciones, 7 que se quitan y 12 que se instalan. Pero vamos a platicar de algunas que es importante considerar en esta mañana, raer y quitar de nuestras manos. Y si Dios nos concede en alguna de las próximas enseñanzas, pues trasladamos acerca de cuáles son las ministraciones que se deben de instalar. Porque de la misma forma en la que hay ministraciones que se tienen que quitar, hay otras ministraciones en el espíritu. Cuando hablo de ministraciones, estoy hablando de qué cosas nuestras manos aprendieron a hacer de una manera equivocada y qué otras cosas deben de ser aprendidas por nuestras manos. Estoy hablando en la dimensión del espíritu. El que tenga oídos, que escuche lo que el espíritu le dice. ¿Qué ministraciones debemos de quitar? ¿Qué nos dice la Biblia? Porque la Biblia es perfecta, amado hermano, y nos dice de qué debemos de tener cuidado, de no tener, o si las tenemos, de ser raída de nuestras manos. Lucas capítulo 10, versículo 30, mire. Respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, los golpes se infringen con manos, amado hermano, se fueron dejándolo medio muerto. Una de las primeras ministraciones que deben de ser raídas de nuestras manos, tú tienes que saber que tus manos, Dios las ha dejado con un propósito de bendecir. Una de las primeras cosas que a mí me enseñaron cuando nací el evangelio hace 30 años, amado hermano, bendigo la casa ministerial donde el Señor me permitió nacer al evangelio. Una de las primeras cosas que a mí me enseñaron, porque tuvo que ser desarraigada de mis manos, ahora entiendo 30 años después por qué lo hicieron, es porque, amado hermano, las manos, mis manos, en aquel entonces, 30 años, estaban marcadas con golpes. Es decir, una de las formas que yo había aprendido en mi vida, de una forma errada, a defenderme, era a través de los golpes. Y una de las cosas que a mí me enseñaron, amado hermano, porque mire, manos que golpean, muchas veces podemos confundir la situación. Y esa es una administración que debe de ser quitada. Los golpes. La mano de un hijo de Dios fue diseñada para cosas extraordinarias en Dios. Lo primero que a mí me enseñaron, pues porque obvio, como yo había aprendido, de esa misma manera actuaba.
la corrección disciplinaria a mis hijos, perdóneme, hace 30 años atrás. Yo recuerdo que cuando alguno de mis hijos no se comportaba muy bien, que digamos, pues de la misma manera en la cual yo había sido enseñado, la corrección venía a través de los golpes de mano, Pedrito. Patojo tonto, ¡pau! En la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿No aprendes? Y usaba mis manos para infringir un daño. Y tú tienes que saber que nuestras manos no fueron hechas para causar daño. Y lo primero que a mí me enseñaron, Pedrito, es: Byron, tus manos deben de ser utilizadas en tu casa, en tu hogar, con un propósito: bendecir o proveer amor, caricias. Tus manos fueron diseñadas en Dios para proveer amor a tus hijos. Tus manos no fueron dadas para traer dolor, para traer quebrantamiento a tus hijos, para traer una mala disciplina. Porque la Biblia nos enseña que la manera correcta de disciplinar a los pequeños, dice la palabra, que la vara de corrección aleja el alma del niño del Seol. Entonces mis manos venían marcadas, amado hermano, con golpes. Y muchas veces hemos aprendido a lo largo de la vida, por lo duro que en algunas oportunidades la vida nos trató, de que las manos han sido dejadas muchas veces para infringir golpes. Y hoy quiero decirte, amado hermano, que tus manos te han sido dadas de parte de Dios para proveer una administración adecuada a tu familia o a nuestras familias. Y para proveer caricias. Tus manos fueron diseñadas en Dios para acariciar, para corregir la vara, para corregir al pequeño, perdóneme la expresión, sus pompitas. Vara de corrección, bíblicamente hablando. Y dice la Biblia que también la vara es para el lomo, pero esa ya es del necio. ¿Qué te quiero decir? Una de las ministraciones que tenemos que quitar de nuestras manos, porque nuestras manos fueron dejadas como un punto de contacto, bíblicamente para bendecir, bíblicamente para trabajar, pero nunca han sido dejadas las manos para golpear dentro del núcleo familiar. Entonces, una de las ministraciones que tienen que ser quitadas en la praxis, en la práctica diaria, es la ministración en las manos de aquellas manos que producen golpes. Si la forma de educar a nuestra familia dentro del núcleo familiar es con golpes de mano, estamos actuando incorrectamente. Por eso la Biblia dice: no nos dejemos imponer manos por cualquiera. ¿Por qué? Porque en la imposición de manos hay un transneuma, es decir, una transportación de espíritu. Lo que tú tienes, das a través de la imposición de manos. Por eso no se impone a la ligera, ni se deja que cualquier persona le imponga manos a uno. ¿Por qué? Porque tú no conoces la vida de la otra persona y la persona que está recibiendo no conoce tu vida, excepto que el Espíritu Santo te guíe. Y usted sabe que la Biblia dice que el Espíritu guía toda verdad. Si el Espíritu Santo te dice: impon las manos sobre mi hijo, yo ya hablé con él y él sabe que tú vas a venir a traer ministración. El Espíritu Santo es clave. Pero hermanos, si nuestras manos las hemos utilizado para golpear a nuestros hijos, a nuestra esposa, perdóneme que se lo diga, perdóneme, no sé ni por qué lo digo. Si algún pastor en algún momento ha golpeado a una oveja físicamente con las manos, hay ministraciones que deben de ser quitadas. Una de las primeras ministraciones, tú tienes que saber que tus manos no fueron creadas para golpear. Tus manos fueron creadas para bendecir. Y tus manos fueron creadas para, amado hermano, para trasladar bendición a tus generaciones. Si queremos traer corrección, si queremos traer disciplina en medio del hogar, amado hermano, para eso existen otras alternativas, las cuales la Biblia, nuestro manual de conducta, nuestro manual de vida nos enseña, es a través de vara de corrección. Así es que si hemos utilizado nuestras manos para golpear a nuestros seres amados, no digamos a nuestra esposa,
Y perdóneme, cuanto más diría todavía en superlativo, para golpear a nuestro esposo. Porque también hay hermanas que le fajan a los hermanos. Al hermano pastor, ¿y eso pasa en su iglesia? No, eso pasa en general. Mire que en este tiempo pandémico, lo que se ha disparado en nuestra nación y en muchos otros países, amado hermano, es el maltrato intradomiciliar. Ya la gente no sabe qué hacer encerrada en el mismo lugar y se empiezan a pelear. Pero una de las cosas que como pueblo de Dios debemos de saber es que nuestras manos no fueron dejadas, amado hermano, para golpear. Tus manos fueron dejadas de parte de Dios para ministrar las bendiciones de Dios. Entonces, amado hermano, primera administración, si en algún caso, alguno de los que hoy Dios nos permite ver esta transmisión, has utilizado tus manos para golpear a tus hijos, amado hermano, quiero decirte en el nombre del Señor Jesús que necesitas ser ministrado por el Santo Espíritu de Dios. Porque las manos fueron dejadas para impartir amor, para impartir tus hijos. Como me decían, ¿tú quieres corregir a tu hijo, Byron? Ok, entonces trae la vara y dale, donde debe de ser, en la parte más acolchonada. Pero no me les estés jalando las orejas, no me les estés jalando el pelo, no les estés pegando con la mano en la cabeza, no estés agarrando tu mano y dándoles en la espalda, en el hombro, donde sea, porque eso no es de Dios. Por eso es que la imposición de manos debe de ser muy cuidada, porque nuestras manos son puntos de contacto que Dios ha dejado para bendecir a los que amamos. Amas a tu familia, amas a tus hijos, no les corrijas con las manos. Para eso hay vara de corrección. Y si no sabemos, porque eventualmente podríamos no saber cómo se ejercita la disciplina, consúltale a tu pastor. Seguramente ese varón de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, te va a dar los parámetros bíblicos de cuál es la forma correcta de corregir dentro del hogar. Pero ahí hay hermanos queriendo corregir a sus esposas, amado hermano, a golpes. Eso no puede ser. Padres de familia queriendo corregir a sus hijos a golpes. No, tus manos son un punto de contacto de bendición. Por eso quiero enseñarte acerca de las 12 ministraciones de las manos positivas. Pero previo a instalar las bendiciones de Dios y las ministraciones de parte de Dios, que va a ser interesante poderlos ver, tenemos que quitar las ministraciones negativas, y una de ellas son los golpes dentro del hogar. Así que si alguien hoy, en los últimos días, ha levantado sus manos contra su esposa, contra su esposo, mire, los hijos que le pegan a sus padres, Padre de la misericordia, ahí se está instalando, amado hermano, una maldición, porque las manos terminan siendo un punto de contacto, las cuales en el diseño de Dios fueron dadas para que tú bendigas y acaricies. Tus manos son para acariciar a tu esposa. Tus manos son para trasladarle caricias y bendiciones a tus hijos. Jamás tus manos, cuando Dios pensó en tus manos para golpear. Primera administración a quitar, si eventualmente existe en nuestras manos, amado hermano, son los golpes que podemos propinar dentro de casa como consecuencia de un mal carácter. Mire, aladra. Siguiendo el orden de los golpes, porque deben de ser raídos y quitados. Perdóneme, si usted es hermano en la fe, esto es obligación nuestra como hijos de Dios, quitarlo. Y si tú, amado hermano o amigo que nos ves en esta mañana, tienes este tipo de problemas, necesitas a Jesús en tu corazón. Lucas capítulo 12, versículo 45. Mire hasta dónde llega la situación de los golpes en manos. Lucas 12, 45, siempre en la versión BTX 4. Pero si aquel esclavo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus criados y a las criadas, y no solo a comer y a beber, sino también a embriagarse. Esto nos habla de otra situación. Ministros de Dios, perdóneme la expresión. Y hace unos pocos días, tal vez usted si está un poquito más metido en las noticias de las redes, porque incluso creo que hasta en las noticias locales salió. Yo me quedé así, mire, de a 4 dije yo, ¿cómo es posible? El video de un pastor en Brasil. Mire, están tratando de desarmar la imagen del pastor a nivel mundial. Y es un pastor que efectivamente, pues sí, estaba en plena transmisión, no sé si alguno de ustedes lo vio, y en plena transmisión se para, molesto, agrede a su esposa, la pastora, y se vuelve a sentar y a dar el mensaje de paz, amado hermano.
¿Cómo es posible? Perdón, que alguien me explique. ¿Por qué, amado hermano? Porque dice Lucas 12:45, si aquel esclavo dijera en su corazón, mi señor. Ahí estamos hablando de niveles de autoridad. Siervos de Dios que solo por tener autoridad golpean a otros consiervos. Y esto sería, mire, deplorable. Por ejemplo, pongo este caso, el pastor sonándose a su esposa al aire. ¿No se dio cuenta? Bueno, que ahora que estamos en estas transmisiones virtuales desde casa, amado hermano, se miran cada cosa, pero ¿a dónde quiero llegar? Nuestras manos fueron dejadas para bendecir. Lucas 22:63, mire lo que dice acá abajo en Lucas. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, burla. Le golpeaban, golpes. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Esto nos habla de autoridades golpeando autoridades. Esto nos habla de ministros golpeando ministros. Pastores que tal vez con su propia mano han agredido físicamente a las ovejas. Déjeme decirle que esas ministraciones, dice la Biblia, que no vienen de parte de Dios. Es cuando en nuestras manos hemos estado acostumbrados a utilizar los golpes para solucionar las situaciones. Mire, a lo largo de la vida, bueno, Dios me ha bendecido ya este año, si Dios bien nos lo permite, estoy arribando ya mis 53 años para la gloria de Dios. Amado hermano, no me avergüenza decir mi edad. Pero muchas veces hemos aprendido a lo largo del tiempo de una manera errada la forma de corregir. Y muchas veces hemos visto a lo largo del tiempo cómo muchas veces nuestras manos han sido mal utilizadas, golpeando a otros ministros, golpeando a las ovejas, golpeando a nuestros discípulos, a nuestros hijos espirituales. Amado hermano, hoy quiero dejar un mensaje claro. Tus manos fueron dejadas para bendecir, no para golpear. Y aquí nos habla, mire, Lucas 12:43 nos habla de un señor, de un jefe cristiano que golpea a sus empleados. Eso no puede venir de Dios. Es cuando hay autoridades que golpean a otras autoridades, amado hermano, eso debe de ser quitado de nuestras manos. Proverbios 14:1. Mire, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, ¿con qué las derriba? Con unas manos que ministran mal. Lucas 6:47. Mire, esa es la tercera administración y todo va directamente ligado a los golpes. No sé por qué el Señor está llevando eso por este lado. Manos que derriban y destruyen. La mujer sabia con sus manos edifica. Pero dice que la mujer necia también con sus manos. Ministraciones. Las manos nos hablan de ministraciones. Las manos nos hablan también de obras. Pero hoy estamos hablando acerca de la imposición de manos. Todo aquel que viene a mí, Lucas 6:47, y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, las manos sirven para edificar, no para dañar ni para destruir. Dice la Biblia, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. ¿Con qué? Manos, amado hermano, preparadas y adiestradas. Porque dice la Biblia que el Señor es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Ahí le traje ya una de las buenas ministraciones, tratando de raer esto. Entonces, amadas siervos, amadas siervas de Dios, las manos son puntos de contacto de bendición. Y todo golpe generado por nuestras manos hacia nuestros seres amados, hacia nuestros consiervos. Hija, tus manos fueron dejadas para ministrar amor
a tus hijos, no golpes. Varón de Dios, tus manos han sido dejadas para ministrar el amor de Dios, el amor de varón de casa hacia tu esposa, no para caerle a golpes. Mire, y muchas veces, ¿sabe cuál es el problema de esto? Que mucho de esto se da dentro de la iglesia. Entonces, si una persona tiene este tipo de problemas y tú sin saberlo le dices: hermano, hágame favor, ore por mí, si fuera tan amable, necesito que usted me extienda una bendición, y el Espíritu Santo no fue el que te guió, solo aquí llevamos 3 ministraciones de golpes, tú no sabes con qué espíritu el hermano que ora por ti lo va a hacer. Por eso es que nuestras manos no deben de ser impuestas, y hoy quisiera decirte, ni tampoco te dejes imponer manos a la ligera. Las manos, sierva de Dios en casa. Mire, Proverbio nos habla acerca de una mujer que con su necedad, con la necedad instalada en sus manos, derriba su casa. Entonces, 3 ministraciones que deben de ser raídas y quitadas. ¿Por qué? Porque si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, este tipo de marcas ya no pueden existir en nuestras manos. Y si eventualmente existieran, hoy las podemos traer delante de Dios y entregarlas delante de Él, para que venga, amado hermano, esa transformación, y que cada día tú y yo nos acerquemos más a la imagen perfecta del Cordero de Dios. Mire lo que dice aquí cabal Marcos capítulo 3 versículo 1. Otra ministración negativa. Ya llevamos 3 ministraciones negativas. Marcos 3 dice: y entró otra vez en la sinagoga, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano. Y lo observaban por si lo sanaría en sábado. Ahí estaban ya queriendo encontrarle falta al Señor para que lo acusaran. Versículo 3 dice: el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos callaban, y mirándolos en derredor con ira, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones, dice al hombre: extiende tu mano. La extensión de la mano fue la restauración de una mano que estaba atrofiada. La mano seca puede tipificar muchas cosas bíblicamente hablando. Dice aquí, mire, manos que no se extienden para ayudar a otros. Cuando nosotros, amado hermano, como hijos de Dios, hemos sido llamados de parte del Rey, yo creo que algo que el Espíritu Santo ministra a nuestros corazones de una manera pronta es la empatía de hermanos, el podernos colocar en el lugar del hermano, ver sus faltas y sus defectos. Esa empatía nos permite ayudar al hermano. La mano seca bíblicamente puede tipificar 2 cosas. Una mano que no da, regularmente esto lo asociamos al momento de la ofrenda, al momento del diezmo. Una mano seca no diezma, no ofrenda, no ayuda a sus hermanos en la fe. Pero, amado hermano, la mano seca es la figura de no dar por estar seca. Pero también la mano seca puede tipificar el orgullo de no recibir. Porque una mano seca, al no poder, mire, la mano se puede estirar por 2 causas: o va a dar o va a recibir. Pero la mano seca no está en la capacidad de dar, es decir, es mezquina. Y una mano seca debe de ser quitada de mi crecimiento espiritual. Yo debo de aprender a ser dador, porque dice la Biblia que Él bendice al que da con alegría. Entonces no es solo dar, tiene que existir gozo, tiene que existir alegría, júbilo en mi corazón cuando voy a ayudar. Y mis hijos espirituales, en casa, en Fortaleza de Sion, he procurado enseñar no solamente a los hijos espirituales, sino al pueblo en general, la importancia del dar
y de bendecir. Usted recordará que regularmente siempre estoy procurando motivar al pueblo a dar, pero perdóneme, no le estoy motivando a darle al pastor, le estoy motivando a dar a sus hermanos, a las personas con necesidad. Le digo, vaya en la calle, busque personas con necesidad y bendígalas, porque bienaventuradas las manos que dan. Las manos fueron diseñadas para bendecir, no para maldecir ni golpear. Entonces la mano seca debe de ser raída también en nuestra vida. Si no sabemos dar, tenemos que ser restaurados para aprender a dar. Si tú ya tienes 5, 10, 15, 20 años y has asistido a la iglesia, has crecido, pero nunca has aprendido a diezmar, nunca has aprendido a ofrendar, tu mano está seca, necesita ser restaurada. Y si en algunos momentos tú eres un hijo de Dios, que muchas veces Dios y los hermanos han querido bendecir, pero no has aceptado la bendición de la ayuda por el orgullo, también tu mano está seca. ¿Por qué? Porque no puedes recibir. Entonces una mano seca debe de ser restaurada, tanto en el dar como en el recibir. Esa es una mano restaurada. Entonces, alguien que no sabe dar, alguien que no ayuda a su prójimo, alguien que no está dispuesto a dar la mía extra, amado hermano, tiene su mano atrofiada, la tiene seca. Debe de ser restaurado a través, tome nota de esto, de entregarlo delante de Dios y a través de la administración por parte del rey. Número 4, continuamos. La mano seca que es restaurada cuando se extiende para dar. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, siempre en la línea de la mano. Cuando haya un pobre de tus hermanos contigo en alguna de tus ciudades, tu hermano, en fe, no importa que no sea de la iglesia, es de otra iglesia, pero es hermano en la fe, mire, contigo en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Elohim te da, es la versión BTX 4, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano, aleluya, a tu hermano pobre. Recuerden que el Señor Jesús dijo: a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Tu hermano pobre, al que tiene necesidad. Recordémonos que la pobreza no solamente se manifiesta en lo físico, económico. Debe de haber también una pobreza en el espíritu y una pobreza en el alma. ¿Por qué? Porque aquel que es pobre en el alma y pobre en el espíritu va a seguir recibiendo y absorbiendo las bendiciones de Dios. Y dice acá, mire, le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás con generosidad lo suficiente para la necesidad que tenga. Entonces la mano seca se restaura al dar, según Deuteronomio 15:7. ¿Tienes tú algún conocido, algún hermano en este tiempo de pandemia? Dios te ha bendecido a ti de una manera extraordinaria. Gloria a Dios. Hay provisión suficiente, pero ves que hay hermanos en necesidad. Quiero rogarte, en el nombre de Jesús, restaura tu mano. Si es que no has podido dar, busca personas y bendícelas, porque aquel que extiende y da, mire, cuando haya un pobre de tus hermanos contigo en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Elohim te da, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano a tu hermano pobre, es decir, dale. La dureza de corazón está en la mano cerrada, no dar. La mano abierta o extendida es una mano restaurada. Quiere decir que una mano que da es una mano restaurada. Y una mano que recibe, porque a veces tenemos y a veces no. Más bien, no es motivo de vergüenza. Todos hemos tenido que atravesar alguna vez la abundancia y la escasez. Es más, Pablo dice: he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Si te has aprendido a vivir en la escasez, sabes la necesidad que se tiene cuando uno está ahí. Y si Dios te lleva a la dimensión de la sobreabundancia, aprende a recordar de tus hermanos con necesidad. Aquí no le estoy diciendo traiga dinero y haga rico al pastor. Le estoy diciendo extienda su mano, sea restaurado y bendiga a sus hermanos que están a su alrededor. Ese es el verdadero carácter de un hijo de Dios cristiano. Entonces, ¿dónde está la restauración de la mano? En ayudar a otros. Mire qué tremendo es esto, amado hermano. Dios es bueno. Quiero dejarle la quinta ministración acá por cuestión de tiempo. Lamentablemente el tiempo se nos fue de las ministraciones negativas, algunas, pero hay unas positivas que debemos de instalar. Vamos a ver qué día de esta semana el Señor nos permite terminar esta enseñanza. Mateo 27:24
Y con esto tengo que ir aterrizando. Me quedan escasos 6 minutos. Ay, Dios mío, esto es cardíaco, amado hermano. Viendo a Pilato que nada se lograba, sino que más bien se estaba formando un alboroto. Usted sabe, acá fue llevado el Señor Jesús para ser juzgado. Dice la Biblia, tomó agua y se lavó las manos delante del gentío, diciendo: soy inocente de la sangre de este, allá vosotros. Estas se llaman manos de irresponsabilidad. Esa es una administración. Estas manos que tipifican la irresponsabilidad en nuestras vidas. La falta muchas veces de hacernos responsables de nuestros actos, hacernos responsables de nuestras faltas, hacernos responsables de nuestros errores. El lavarse las manos nos habla de irresponsabilidad. Padres cristianos con hijos, amado hermano, que no dan la cara por sus hijos. De nada te sirve estar sirviendo en una iglesia cristiana diciendo que eres hijo de Dios si dejaste abandonados y tirados a tus hijos y ellos ni siquiera tienen para comer. Porque dice la Biblia que otra de las ministraciones que tienen que ser quitadas de las manos negativas es la administración de la irresponsabilidad tipificada en las manos. Nosotros como hijos de Dios, una de las cosas muy importantes que debemos de aprender es: tome chocolate, pague lo que debe. Amado hermano, ¿tienes hijos? Responde por tus pequeños. ¿Qué es eso? Soy cristiano, hijo de Dios, sirvo en mi iglesia, pero a mis hijos tengo meses de no verlos y de darle gasto a la mamá, nunca. Eso es una vergüenza de evangelio. Eso es lo que hizo Pilatos, se lavó las manos. Cristianos que se lavan las manos de sus responsabilidades en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde se movilice. ¿Qué hizo Pilatos? Se lavó las manos. ¿Qué estaba diciendo? Yo no tengo responsabilidad en esto. De las manos lavadas, desde la perspectiva de Pilatos, nos habla de la irresponsabilidad de nuestras decisiones. Tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos, amado hermano, en el nombre del Señor Jesús. Le voy a dejar las 7, 4 minutos y entrego 2. Se las dejo en escritura para que usted las pueda en casa rumiar, las pueda sacar, busque unas sus cuantas versiones, ensaye con estos versículos y vamos a ver por dónde el Señor le lleva la guianza del Espíritu Santo. Marcos 7:3, siempre en la misma versión BTX 4. Esta es la versión que utilizamos para este estudio. Porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, comen a menos, miren, no comen, perdón, a menos que se laven las manos a fuerza de puños. El cumplimiento de las tradiciones religiosas instituidas por hombre se deberá de recordar acerca de la enseñanza que en algún momento dimos acerca de los diferentes tipos de doctrina y acerca de las tradiciones. Estudiamos acerca de las tradiciones que pueden ser instaladas por los hombres o hay tradiciones. El apóstol Pablo nos enseña de las tradiciones enseñadas a través de la palabra. Entonces Marcos nos habla acerca de la impartición de tradiciones como consecuencia, amado hermano, de la religiosidad. Y número 7, para darle terminación a esta enseñanza, aunque nos restan las 12 ministraciones positivas. Aquí vemos 7 que hay que quitar. Manos que hurtan. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno para que tenga que compartir. Pero note por favor, la venganza, dice la Biblia, es de Dios. Por eso es que a ti y a mí no nos es permitido vengarnos. Si nosotros nos vengamos, robamos. ¿Cómo así, hermano pastor? ¿De quién es la venganza? De Dios. Y si tú tomas las venganzas por tus manos, ¿qué estás haciendo? Quitándosela a Dios, se la estás hurtando, se la estás robando. Entonces, una de las manifestaciones que deben de ser quitadas en las manos, obvio, el que hurta podemos llevarlo a lo natural, el que roba físicamente deje de robar, si anoche se robó un carro, devuélvalo, si se robó el dinero en el banco, devuélvalo, si le robó el dinero al Señor, devuélvalo, si se está robando los diezmos, devuélvalo, ese es un hurto. Pero la venganza es otra forma de hurtar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, mía es la venganza, dice Jehová.
Así que cada vez que nosotros tomamos venganza por nuestras propias manos, no solamente estamos actuando mal al ejercitar la venganza, sino que en adición nos estamos volviendo en ladrones. ¿Por qué? Porque le estamos robando la venganza a Dios. Así que la venganza debe de ser quitada de nuestras manos, amada hermana. Nuestras manos no fueron diseñadas para vengarnos, fueron diseñadas para bendecir. Así que la próxima vez que pienses en tomar venganza de alguien, recuérdate que esa venganza no es tuya, es de Dios. No cometas la falacia, no solamente como tal, de usar nuestras manos para dañar, que ya de por sí no es correcto, sino que se abre otra dimensión. Pues no solamente te vuelves vengador, pues ahí ya entramos a hablar de una entidad espiritual, el vengador de la sangre, sino que en adición estamos viendo que estamos transgrediendo y le estamos robando a Dios. O sea que el hombre no solamente roba a Dios en los diezmos y en las ofrendas, sino que también en la venganza, cuando decide el hombre tomar venganza por sus propias manos. ¿Por qué? Porque mía es la venganza, dice Jehová. Imagínese que alguien lo ministre, una persona que tiene estas cosas en su vida. Cuando ora por ti, te puede trasladar cualquiera de estas cosas. O tal vez uno llevándosela de fustán con picos a imponer manos y no va con la alianza del Espíritu. Regresa uno peor, amado hermano. Así que estas 7 ministraciones, amado hermano, debemos de procurar, si alguna de ellas está manifiesta en nuestra vida, dejar de practicarlo, ponerlas delante de Dios, amado hermano. Dígale: Señor, limpia mis manos. Es más, levanta tus manos hoy en el nombre del Señor Jesús. Y si algo de esto has identificado, hoy vamos a declarar que tus manos van a ser limpias de toda contaminación que en ellas se haya adherido. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos esta voz de limpieza, Señor, de perfeccionamiento y de purificación en las manos de tu pueblo. Si en algún momento nuestras manos han actuado fatuamente en cualquiera de estas ministraciones, de estas 7 dimensiones, Padre, límpialas por favor hoy en el nombre de Jesús, para que sean instaladas las 12, Señor, ministraciones de bendición en mis manos. Padre de la gloria, hoy las presento delante de ti, amado Señor. Sé tú el que las purifique, el que las limpie, Señor, no solamente hoy, sino que en todo momento. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Hoy declaro un nombre de manos limpias, porque quiero tener un nivel de relación espiritual diferente contigo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.